Buen día, vamos a continuar con el capítulo 5. Vamos a resolver un problema, un ejemplo. Entonces voy a tomar el ejemplo, el problema F510, y es el que están viendo en su pantalla. Dice, determine las reacciones de soporte en las chumaceras lisas A, B, C del ensamble de tubos. Entonces tenemos tres apoyos, el A, el B y el C, y son chumaceras, recuerden, son chumaceras lisas, es decir, no son chumaceras de empuje. Acuérdense que una chumacera lisa es aquella que no permite o no se debe de diseñar que soporte esfuerzos de empuje, esfuerzos axiales. Soporta esfuerzos radiales, pero no axiales. Esa es la característica de las de lisas, como lo interpreta el autor de este libro. Entonces probablemente es una chumacera con rodamientos de bolas. Bueno, entonces tenemos nuestra figura, esa que estamos viendo, y lo primero que tenemos que hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a construir el diagrama de cuerpo libre. Tenemos esta tubería que viene aquí, luego viene esta tubería, y luego viene esta otra tubería. La tubería es nuestro cuerpo libre. Entonces vamos a determinar nuestro sistema de referencia. El origen lo vamos a poner aquí, lo vamos a colocar en el punto A. De hecho el problema no lo da. Tenemos el eje X positivo, el eje Y positivo y el eje Z positivo, así como lo estamos viendo. Aquí tenemos el punto A, tenemos un punto de apoyo aquí, que es el punto B, y tenemos otro punto de apoyo aquí, que es el punto C. Entonces, tanto en A como en B como en C, tenemos tres chumaceras. Entonces, si nosotros hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, y aquí, ¿qué fuerza están actuando? Bueno, está actuando una fuerza. Esta fuerza le voy a llamar F, donde es conocida. Como es paralela al eje Z, bueno, tiene una magnitud de 450 newton. Es paralela al eje Z, pero con dirección negativa hacia abajo. Entonces, F sería menos 450K. Aquí está. Es una información que nos da el problema. ¿Qué otras posibles fuerzas tenemos? Pues tenemos las fuerzas que se generan en el soporte A. En el soporte A, recuerden que este tipo de soporte no debe de estar sometido a esfuerzos paralelos al eje X en el A, porque es una chumacera lisa. Y las chumaceras lisas, déjense las dibujo más o menos a mano alzada. Estas chumaceras lisas no deben de soportar esfuerzos sobre el eje, pero sí pueden soportar esfuerzos en Y y en Z. Entonces aquí, en esta zona, aquí va a haber una fuerza de reacción. Le puedo llamar la fuerza A. Aquí pudiera haber una fuerza A. Esta es la fuerza con que está reaccionando el suelo a través del soporte sobre el cuerpo rígido para mantener un equilibrio. Como es una chumacera de empuje, ya hemos visto, y yo supongo que ya estudiaron los subtipos de soporte que les pedí. Entonces FA no lo conozco, pero yo sé que por ser una chumacera lisa únicamente puede soportar esfuerzos en el eje X y en el eje Z. Por tanto, únicamente se permite que pueda tener componentes en Y. No sé si positivo o negativo, lo pongo positivo, la matemática que me diga qué signo tiene. Y posiblemente pueda tener esfuerzos en Z. Igual lo dejo positivo y que la matemática me diga negativo. Aunque pudiera tener esfuerzos en X,
esto no se aconseja porque ese tipo de chumaceras lisas no están diseñadas para que soporten fuerzas axiales. Pueden soportar fuerzas radiales alrededor del eje sin ningún problema, pueden soportar en cualquier dirección, pero fuerzas radiales no soportan. Esto no está diseñado para eso. Las que sí están diseñadas para soportar fuerzas axiales son las chumaceras de empuje, pero en este caso son chumaceras lisas. Hay que tener cuidado. Entonces, no debe de existir ese componente. No debe soportar. No significa que estos dos puedan, tal vez algunos de estos puedan ser cero, o incluso los dos. Eso ya no lo va a resolver la matemática. Bueno. ¿Qué otra fuerza pudiéramos tener? Bueno, pudiéramos tener una fuerza de reacción en el apoyo B, que le voy a llamar FB. Igual, es una chumacera de empuje, entonces no debe soportar fuerzas colineales al eje que está soportando, únicamente fuerzas radiales, en dirección radial, como es este caso. El mismo, nada más que aquí como tiene otra orientación, entonces no debe diseñarse que soporte fuerzas paralelas al eje X. Por tanto, la fuerza B, que no la conozco, pero lo que sí estoy seguro es que pudiera tener componentes en X, pudiera tener componentes en Z, porque en una componente paralela a Y no está permitido, no está diseñada ese tipo de chumacera para eso. Entonces pudiera tener componentes en Z. No sé si positivos, negativos o incluso pudieran ser cero. Como no sé, las dejo así indicadas, ya que la matemática que me diga cuánto. Y luego vamos a tener, bueno, F ya aquí está, y vamos a tener otra fuerza de reacción en el eje C, que le voy a llamar FC. Ahora, esta fuerza FC igual, como es una chumacera lisa, también no permite que haya fuerzas paralelas al eje X en este caso. No se permite que pudiera haber una fuerza que soporte fuerzas en el eje X por ser una chumacera lisa. Hay que tener cuidado con eso. Entonces FC únicamente pudiera tener componentes radiales. Eso implicaría que pudiera estar en dirección en Y, en esta dirección, o en Z. Entonces pudiera tener una componente en Y o pudiera tener componente en Z. Igual, no sé si positivo o negativo, le dejo positivo y que la matemática me indique que si es positivo o negativo, o incluso si es cero. Entonces, ¿qué sucede? Que como este cuerpo rígido está en equilibrio, se debe de cumplir que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, pero como la aceleración está estático, es cero. Por tanto, F más FA más FB más FC debe de ser igual a 0. ¿Quién es F? Pues es menos 450K. ¿Quién es FA? Es FAY J más FAZ K. ¿Quién es FB? Es FBXI más FBZK. ¿Y quién es FC? Es FCYJ más FCZ. Como está en equilibrio debe dar 0. Entonces utilizamos la misma lógica. Las I's del lado izquierdo son las I's del lado derecho. ¿Qué I's tengo del lado izquierdo? Pues tengo esta. Y es la única, si se fijan. Entonces, y del lado derecho tengo el 0. Y el 0 significa que 0i, 0j y 0k. Entonces, aquí saco mi primera ecuación. FBX, como son I's, ignoro la I porque son las mismas de ambos lados. Se elimina. Sería igual. Las componentes I's del lado izquierdo es igual a las componentes I's del lado derecho, que es 0. Y aquí tengo mi primera ecuación. La segunda ecuación
las saco de las Jotas. Las Jotas del lado izquierdo, que son estas dos, entonces en este caso sería FAY más FCY es igual a las Jotas del lado derecho, en este caso es 0. Y de aquí saco mi segunda ecuación. Y las Ks del lado izquierdo, que son esas Ks, que sería, esta lo voy a pasar del otro lado, sería FAY, perdón, FAY no, perdón, sería FAZ, FBZ y FCK. Se fijan, FCK, y es igual, este lo pasé del otro lado, sería 450. Esa sería mi tercera ecuación. Entonces tengo 3 ecuaciones, pero tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. Entonces necesito 3 ecuaciones más. Entonces, como estas no son suficientes, entonces me voy a la sumatoria de momentos. Como está estático, la sumatoria de momentos en cualquier punto de mi cuerpo rígido debe ser 0. Entonces va a ser 0. Voy a copiar para replicar. Voy a copiar mi diagrama bueno, voy a copiar todo esto. Mi diagrama de cuerpo libre. Voy a copiar esto. Lo voy a copiar. Y voy a mover la hoja, la pantalla. La voy a mover acá para operarlo aquí, ¿no? Aquí aquí lo vamos a operar. Entonces voy a utilizar ahora la suma de momentos en cualquier punto. En cualquier punto debe ser 0. En este punto, donde yo quiera, debe ser 0. Entonces puedo usar este punto, o puedo usar este punto, o puedo usar este punto, o puedo usar este punto. Y voy a usar este punto de aquí. Fíjense bien, este punto. Como no hay punto de apoyo ahí, entonces no considero si los apoyos provocan momentos o torques, porque no hay apoyo. Entonces aquí en este punto, voy a tomar este punto, a ver si es suficiente. Vamos a ver si con ese punto es suficiente. Entonces, con respecto a este punto, le voy a llamar el punto O si quieren. Entonces, la suma de todos los torques con respecto al punto O debe ser igual a 0. Ahora, ¿qué torque? Pues el torque que provoca FA en 0, en O, perdón, FB en O y FC en O. Entonces vamos a hacerlo. Entonces sería el brazo de palanca de O a A, le voy a llamar RA, cruz la fuerza FA. Con eso tengo el torque que se genera en el punto O. Luego más el torque que provoca FB. ¿Y cuál es ese torque? Pues es el brazo de palanca RB, le voy a llamar RB. Cruz la fuerza FB. Más el torque que provoca FC en O. Entonces sería el brazo de palanca de O a C. Esa distancia, ese vector, le voy a llamar RC. Producto cruz la fuerza FC. Y aquí no hay un punto de apoyo, por tanto este apoyo está en el aire, no provoca ningún tipo de torque, ningún tipo de reacción, como si provocaría la A, el B o el C. Entonces vamos a ver si con eso es suficiente, si no, tomamos otro punto. Entonces, y esto debe ser igual, como no está girando, debe ser igual a 0. Recuerden que así como en la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, en la rotación torque, el vector torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular, pero como no está acelerando, es decir, no está rotando,
es igual a 0. Entonces todo debe ser 0. El torque en cualquier punto es 0 porque está en equilibrio. Ahora, ¿quién es RA? RA, acá lo tenemos. RA, acuérdense, RA sería del punto O, a este le llamamos el punto O, aquí. Entonces RA es este vector de aquí. Este es RA. RA vector. Y RA vector está en el plano X, Y, por tanto en Z va a ser 0. Y de aquí se desplaza 1.2, es esta distancia, menos 1.2 sobre y se desplaza menos 0.6 hacia el lado negativo. Para llegar de O a A yo necesito caminar, por ejemplo yo camino esta distancia y luego camino esta distancia, que no es más que las proyecciones sobre el eje X, que es menos 0.6 y. Entonces aquí sería menos 0.6 y luego menos 1.2 J, ya sabemos que es en metro. Ese es el vector posición RA. Cruz FA. ¿Y quién es FA? ¿Quién es FA? Fíjense, antes de continuar, aquí FBX ya nos da de datos, es 0. Con la ecuación 1, esa ya la podemos resolver. Entonces esta la voy a marcar, aquí la voy a dejar indicada, por si ahí se nos atraviesa. FBX ya es conocida, ¿no? Entonces FBA es FAY J más FAZ K. Aquí está, aquí la vemos. Ese es FA. Ahí está. Luego más el vector RB. ¿Quién es RB? Vamos a ver quién es RB. Aquí lo podemos ver. Es este vector posición de O a B. Si se fijan es paralelo a Y, por lo tanto únicamente tiene componentes en J y es menos 0.6 J. Menos 0.6 J. Entonces aquí sería menos 0.6 J cruz FB. ¿Y quién es FB? Es FBI más FBZ, pero FBI, si se fijan, la ecuación 1 es 0, entonces si quieren, ya sabemos que es 0. Entonces quedaría aquí nada más FBZK, que es FB. Ya lo sabemos de esta ecuación, ¿no? Luego más RC. ¿Quién es RC? Es el vector posición que va de O a C. Es este vector. Si se fijan, es paralelo a Y. A X, perdón, únicamente tiene componentes en X. Y en Y en Z no hay proyección, es 0. Entonces, y es 0.4 I. 0.4 I. Es ese vector. El RC es 0.4 I cruz FC. ¿Y quién es FC? Es este. FC. Entonces, FC es FCY J más FCZ K. Y esta suma debe ser igual a 0. Vamos a hacer la operación y vamos a ver cuántas ecuaciones nos salen de ahí. Igual pudiera repetirse algunas de estas, ¿no? Esperemos que no, que con esto sea suficiente. Si no es suficiente, tendremos que tomar otro punto de nuestro cuerpo rígido. Esperemos que con eso podamos. Entonces vamos a resolverlo. Entonces vamos a empezar con este. I cruz I es J positivo, por este menos va a ser menos. Entonces va a ser menos 0.6 FAY. Y cruz J es K. Ahí está, es esto. Ahora, el siguiente, este con este. Y cruz
K, acuérdense que tenemos I, J, K. Cuando es así, es positivo, y cuando es así, es negativo. En la operación de cruz. Entonces, por ejemplo, tenemos I cruz K, va a ser menos J. I cruz K menos J, porque van en sentido de las manecillas del reloj. I cruz K menos J, entonces I cruz K menos J, por este menos va a ser más. Entonces sería 0.6 FAZ J. Ahora vamos con el siguiente, este por este. J cruz J es 0. J cruz K, aquí está, J cruz K es I positiva, porque va en sentido contrario a la manecillas del reloj, es positiva. Entonces sería J cruz K es I positiva, entonces por este menos va a ser menos, entonces va a ser 1.2 FAZ I. Con esto ya resolvimos esto. No es punto, acuérdense que es coma, pero bueno, pues la costumbre. Acuérdense que este debería ser, el punto es para el sistema inglés, por la influencia americana. Bueno, estadounidense, porque somos americanos. Entonces, ahora vamos con esta operación de aquí. La vamos a resolver. J cruz K, aquí está, J cruz K es I positiva, por este menos va a ser menos. Les quise hacer 0.6, bueno, 0,6, perdón, F de Z y ahora vamos con I cruz J es K positiva, entonces aquí vamos a ponerle más 0.4 FCY K, y luego acá lo voy a poner I cruz K es negativo en menos J, es menos J, entonces sería aquí menos 0.4, coma, la costumbre, FC, Z, J, ¿no? Y esto debe ser igual a 0, ¿por qué? Porque no está rotando. Y de aquí vamos a ver cuántas ecuaciones podemos sacar. A ver cuántas ecuaciones tenemos. La cis, tengo esta ahí, entonces voy a sacar de ahí la primera ecuación. 1,2 FAZ menos 0,6 FBZ. Y eso debe ser igual a 0. Acuérdense que 0 implica 0i, 0 más 0j más 0k. Entonces aquí sería 0. Y este sería mi cuarta ecuación, ¿no? Porque ya llevo 3. Con esta sería la cuarta. Ahora vamos a sacar las jotas. Las jotas del lado izquierdo, que son esas, sería 0,6 FAZ menos 0,4 FCZ es igual a 0. Esta sería mi quinta ecuación. La quinta ecuación. Y vamos ahora con las K. Sería la K, sería esta K. Esto sería menos 0,6 FAY más 0,4 FZY es igual a 0. Aquí tengo mi sexta ecuación. Entonces tengo 6 ecuaciones. Y vamos a ver si con eso ya es suficiente y podríamos resolverlo. Voy a copiar esta que tengo aquí, las voy a copiar, estas 3, las voy a copiar. ¿Dónde las copio? A ver si me veo. Acá está, aquí está, mira.
Lo voy a pasar acá abajo. Para complementar, aquí tengo las 6. Ahora sí, aquí ya tengo mis 6 ecuaciones. Entonces tengo, si se fijan, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas, 6 ecuaciones. Con esto ya es suficiente, ya podemos resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? Por el método que ustedes quieran. Por el método que ustedes quieran, lo podemos resolver. Por cualquiera de los métodos. Entonces vamos a resolverlo. Entonces, a ver, vamos a ver si no hay alguno que se repita. Parece ser que no. Parece ser que no. No se repita. Miren, de la 2 y la 6 podemos, ahí resolvemos. Entonces, ya resolvimos una, ¿no? Ya sabemos que f bx es igual a 0. Ese ya está. F bx es igual a 0. Vamos a tomar la 2 y la 6. Tenemos 0,6 f a y más 0,4 fsy es igual a 0. Y tenemos la 2, que es f a y más f cy igual a 0. Entonces, si yo multiplico por 0.6 toda la ecuación, la segunda, esta ecuación, voy a multiplicar por ambos lados toda esta ecuación por 0,6 y el 0 por 0,6, pues aquí no se afecta. Entonces esto lo voy a reescribir como 0,6 FY. Ustedes pueden usar el método que quieran, ustedes ya se supone que ya llevaron álgebra lineal y que ya saben resolver estas ecuaciones de una forma más elegante. Yo estoy usando el método sencillo, directo y de sustitución simple, pero pueden usar el que ustedes quieran, ¿no? Eso no hay ningún problema. Ya cuando trabajen pueden usar software, MATLAB o Excel. Aquí no. Por fines didácticos tienen que hacerlo a mano y tienen que usar el método y hacer todo el desarrollo. Si yo no entiendo el paso, lo que hicieron, voy a asumir que lo copiaron de algún lado. Entonces es la única forma de darme cuenta que no están copiando. Ya cuando trabajen, si quieren usar Excel, o pues, bueno, incluso no deberían de usar Excel, más bien como MATLAB, algún software especializado. El Excel es para como así medio X, no se ve muy bien. Y luego aquí más, multiplica y luego multiplica sería 6 fcy, ¿no? Igual a 0. Entonces tengo estas dos ecuaciones, ¿se fijan? Ahora, lo puedo resolver directo, la sumo. Esta ecuación, le sumo esta ecuación. Entonces con se va a eliminar, si se fijan. Con se elimina y luego lo sumo acá. Al eliminarme, esto se suma. Entonces me va a quedar fcy. fcy 0. A ver. No, entonces así. fcy. fcy, sí, 0. fcy. La sumo. No. No lo dejamos como está mejor. No, me sale 0. No, eso no es posible. No, lo vamos a hacer directo. A ver. fcy es 0. Es 0.
bueno, sale 0, ¿sí? Sale 0. Aquí miren, FCY, de aquí despejo, FCY es igual a menos FY, sería menos FY. Este lo sustituyo en esta ecuación y me va a quedar 0.6 FAY más 0.4 por FCY, pero FCY es menos FAY y esto es igual a 0. Esto a final de cuentas me va a dar menos FAY igual a 0, y de aquí se deduce que FAY es igual a 0. Es igual a 0. Entonces tenemos la segunda, y de aquí está. Si FCY es menos FAY, pero FAY es 0, por tanto FCY es igual a 0. Entonces es 0. Tanto FCY como FAY es 0 y FBX es 0. Entonces ya tenemos resuelto esto. Vamos. Entonces, a ver, vamos a ver. Este ya lo tenemos resuelto. Dejen marcar cuáles ya está. Este ya está resuelto. Estas dos ya las tenemos. FCY, esta también, este ya tenemos, este con este está resuelto, este 2 ya está resuelto, este está resuelto. FAZ, FCY. Aquí perdón, este no es, este es SFZ, perdón, aquí es FCZ la componente. Entonces, podemos utilizar FAZ. Miren, de aquí utilizamos la 3, por ejemplo, FAZ más FBZ más FCZ es igual a 450. De la ecuación 4 puedo despejar FAZ y la pongo en función de AZ. Todo lo podemos poner en función de AZ. De la ecuación 4, de 4, despejamos FBZ. FBZ y es igual, este pasa del otro lado sumando, con este signo pasa sumando, entonces va a quedar 1,2 FAZ, este lo paso a este lado, y luego este está multiplicando, pasa dividiendo, como quiera este se convierte en menos. Si se fijan, este es de la ecuación 4, despejamos FBZ, entonces va a quedar menos 1.2 entre 0,6 FAZ. Lo que estoy haciendo despejando FBZ. Este pasa al otro lado sumando 1,2 FAZ, y luego al estar al otro lado, divide menos 0,6. Me sale esto. Y de la ecuación 5, despejo FCZ. Y FCZ es lo mismo. Este va a pasar lo paso de este lado. Entonces este me va a quedar de este lado. Me va a quedar como 0,6 FAZ. Y este pasa dividiendo. Entonces va a quedar abajo 0,4. Y me va a quedar así. Despejándolo de la 5. Ahora, ya tengo y esto lo sustituyo en la ecuación 3, que es esta es la ecuación 3, y lo sustituimos. Entonces FAZ queda igual
más FBZ, pero FBZ es esto que vemos aquí, es decir, es menos 1,2, 0,6, 6 de FAZ, y luego más FCZ, pero FCZ es esto, es decir, es más 0,6 entre 0,4 de FAZ igual a 450. Y de aquí, si se fijan, tenemos término común y es una sumatoria. Simplemente lo sumamos. Entonces voy a sacar la calculadora y voy a usar MATLAB, pero sale directo. La calculadora, vamos a sacar la calculadora. Entonces sería 1, acuérdense que aquí hay 1, ¿no? No lo vemos. El término común es FAZ, que multiplica la suma de 1 menos 1,62 entre 0,6 más 0,6 entre 0,4. Vamos a ver cuánto es esto, ¿no? Cuánto es esta suma, estas tres sumas. Entonces sería 1 menos, abro paréntesis, 1,2 entre 0,6. 1,2 entre 0,6. Ahí está, es esta. Y luego más 0,6, 0,4. Más, abro paréntesis, 0,6 entre 0,4. Cierro paréntesis y esto es igual 0,5. 0,5. Pues aquí va a ser igual a 0,5, bueno, coma, ¿cuál es la costumbre? FAZ igual a 450, despejando FAZ. Si esto es un medio, entonces el 1 sube multiplicando, entonces sería aquí 900. Y esto es en Newton, esta es la magnitud FAZ. Ya que tengo FAZ de esta ecuación, FAZ, puedo sacar FBZ. Y aquí FBZ es igual, es esto nada más. 1,6 entre 1,2 sería 1,2 entre, ¿cuánto era? 0,6, ¿no? No, perdón. 1,2 entre 0,6. No, espérame. ¿Qué hice? Bueno, el 2. Sí, ¿verdad? El 2, pues sí, es lo doble. Sería aquí menos 2 que multiplica Z, pero a Z es 900, entonces aquí sería 1800 newton. La magnitud de F a Z menos, no es positivo, es negativo. Fíjense cómo la matemática me dice qué signo tiene la componente. Y aquí igual, FCZ es igual a 0,6 entre 0,4. 0,6 entre 0,4 por 900. 1350. 1350 newton, ¿no?
la magnitud. Entonces con esto ya tenemos las reacciones, ya tendríamos nosotros las reacciones, y ahora sí nosotros podríamos sin ningún problema colocar esto que está aquí, lo voy a copiar. Bueno, de hecho ya lo tenemos aquí, miren, aquí está. Este lo voy a mover, y lo voy a reescribir bien para que quede. Vamos a reescribirlo bien. Entonces F ya sabemos que es menos 450 K. Recuerden que son newton. FA es FAYJ. ¿Quién es FAY? Vamos a buscarlo. ¿Cuánto nos dio? FAY es 0. Entonces no tiene componentes en Y. FAZ, ¿quién es FAZ? Es 900. Positivo. Entonces aquí sería 900, ¿no? 900K igual newton. FB, la reacción en el soporte B. FBX, vamos a ver cuánto era. Es 0. No tiene reacción en X. Pero en Z sí, FBZ es menos 1800. Entonces aquí el vector de reacción es menos 1800K. Y recuerden que es newton. FC, ¿quién es FC? Es FCY. Y FCY creo que era 0. Sí, aquí está bien, FCY 0. Entonces no tiene componentes. FCY ese es 0, este no tiene esa componente, pero esta sí la tiene, es 1350 K y es newton. ¿Cómo este estaría ya finalmente? Estaría así, miren. Vamos a reescribirlo. Lo voy a reescribir. Tenemos la tubería aquí, que es para este pedazo de tubería es paralelo a X, luego viene esta tubería, que es paralela a Y, y luego viene esta tubería que es paralela a X. Aquí está actuando una fuerza, aquí la fuerza F, que ya la conocemos, que es de menos 450 newton K. Este apoyo que está aquí, que es el apoyo A, está reaccionando para mantener en equilibrio. Entonces está empujando en la tubería hacia arriba con una magnitud de 900 newton. Esta, acuérdate que es de menos 450 newton K, ¿no? Bueno, voy a omitir los newton. Aquí ya sabemos que es newton K. Y este es lo doble, lo está empujando hacia arriba doble. En B, que es en este punto de apoyo, el soporte está jalando hacia abajo. Hacia abajo es con una fuerza FB. Esta es la reacción del soporte del suelo, y lo está jalando hacia abajo para mantener en equilibrio esta tubería, y la magnitud es de menos 1800 K. Acuérdense que son ya en newton. No está jalando ni a la izquierda, ni a la derecha, ni hacia acá, sino hacia abajo. Igual está jalando hacia arriba. No está jalando sobre el eje X ni sobre el eje Y, sino sobre el eje Z. Y por lógica sí es, porque si tú le aplicas una fuerza que es hacia abajo, no va a haber reacciones
en Z, pero eso no lo indica. O sea, la lógica tiene que cuadrar con la matemática. Y luego aquí tenemos, acá tenemos otro soporte en C. En C y en C me dice que es hacia arriba. Hacia arriba, FC, con una magnitud de 1350. Acá. Si se fijan, si yo sumo las tres fuerzas, me debe dar 0. Si no da 0 es que algo por ahí está mal. Vamos a ver, pues a lo mejor aquí hay dos fuerzas que están jalando el soporte B hacia abajo y la fuerza F que es aplicada externa. Entonces la suma de los dos es 2250. Y el soporte A y el soporte C están jalando hacia arriba. Y sumado son 2250. Se eliminan, entonces se equilibran y quedan 0. Entonces este es el resultado final que hicimos. No utilizamos un punto, fíjense, no utilizamos un punto de apoyo. En el siguiente problema lo vamos a hacer. Les voy a adelantar algo. Entonces con esto queda resuelto nuestro problema. Esos son las fuerzas de reacción en los soportes. Entonces el piso tiene que ser capaz de proveer esta fuerza a través del soporte. El soporte tiene que soportar esta fuerza. Entonces esta es la reacción debido a la fuerza de acción, que es esta fuerza de 700. Entonces tú aplicas una fuerza F sobre el cuerpo rígido de la tubería y los soportes reaccionan de esta forma para mantener en equilibrio ese cuerpo rígido. Y el equilibrio implicaría que no se traslade, es decir, la suma de fuerzas es 0, y que no rote. La suma de momentos en cualquier punto es 0. Es 0. Les voy a adelantar algo. Miren, cuando nosotros tenemos un cuerpo rígido, y nosotros aplicamos una fuerza F, aquí la pared va a reaccionar. ¿Y cómo va a reaccionar? Con una fuerza para anular, para que no se traslade, una fuerza de reacción, le voy a llamar R, pero con un torque también, un torque de reacción que le voy a llamar TR, por darle un nombre. Este torque va a anular el torque que genera F sobre este punto de soporte y esta anulando la rotación, y esta R es la reacción de la pared o del soporte sobre el cuerpo rígido debido a esta fuerza. Esta fuerza tiende a trasladarlo, con esta R anula esa traslación. Esta fuerza tiende a rotarlo, lo rota así. Con este torque que genera la pared sobre el cuerpo anula esta rotación, y con esta R anula esta traslación. Pero cuando nos vamos a demostrar más adelante que cuando tenemos un cuerpo rígido, no importa cómo sea, y cuando hay al menos dos soportes, no importa qué tipo de soporte sea, cuando tenemos al menos dos soportes, esto no aplica cuando hay un soporte, vamos a demostrar que aquí esto, aunque aquí esté soldado y aquí esté libre, no hay momentos de reacción. Es decir, no va a tratar de torcer el cuerpo. Por sí solo, por estar presente ese torque, anula los torques de reacción. Y en la matemática lo tenemos que considerar, pero cuando resolvemos las ecuaciones, esos torques de reacción debido a los soportes se anulan. Es decir, me dan 0. Me van a dar 0. Bueno, pero eso lo vemos en el siguiente problema. Con esto damos por terminado el tema de hoy. Gracias.